Muy buenas noches, tengan todos. Bienvenidos a nuestra sección de lectura y estudio del libro Durantia. Hoy con el documento 101, el cual pues vamos a poner en manos de nuestro Padre para que nos ayude en su comprensión. Muy bien, pues entonces vamos a dar inicio y para eso pues le paso la palabra a nuestro amigo Javier Martínez. Adelante, Javier. Eh, Buenas noches a todos, aunque nos vemos de tarde en tarde, pero bueno, lo importante es que la familia se reúne de cuando en cuando. Pues el documento es el 101, como bien sabéis, se denomina la verdadera naturaleza de la religión. Nos dicen que la religión como experiencia humana progresa de la esclavitud del temor primitivo del salvaje evolutivo hasta la libertad de fe sublime y admirable de aquellos mortales civilizados que son magníficamente conscientes de la filiación con el Dios eterno. Es importante que, bueno, en el libro durante lo estamos recibiendo permanentemente y es repetitivo, que tomemos conciencia todos de que realmente somos hermanos. Para mí es el segundo mensaje muy importante del libro durante. El primero, acordaros siempre, es Dios Padre, es el Padre creador de todos. El segundo, todos somos hermanos, aunque algunos no lo consideren, pero todos somos hermanos. Y el tercero, que tenemos que buscar la perfección porque nuestro Padre Celestial es perfecto. Nos dice igualmente que la religión es el antepasado de la ética y moral avanzadas de la evolución social progresiva. Pero solo la religión como tal no es meramente un movimiento moral, aunque las manifestaciones exteriores y sociales de la religión estén poderosamente influidas por el impulso ético y moral de la sociedad humana. La religión es siempre la inspiración de la naturaleza del hombre en evolución, pero no es secreto de esa evolución. Nos dicen igualmente los reveladores que la religión, la fe y convicción de la personalidad puede siempre triunfar sobre la lógica superficialmente contradictoria de la desesperación, nacida en la mente material no creyente. Existe realmente una verdadera y genuina voz interior, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre que entra en el mundo. Y esta guía espíritu es distinta del impulso ético de la conciencia humana. La sensación de seguridad religiosa es más que un sentimiento emotivo. La seguridad de la religión trasciende la razón de la mente, aún la lógica de la filosofía. La religión es fe, confianza y seguridad. La verdadera religión. Vamos entrando un poco más en meollo, como decimos en España. Nos dicen que la verdadera religión no es un sistema de creencias filosóficas que se pueda razonar y sustanciar mediante pruebas naturales. Tampoco es una experiencia fantástica y mística de sentimientos indescriptibles, de éxtasis que tan solo puedan disfrutar los devotos románticos del misticismo. Bien, nos dice que la religión no es el producto de la razón, pero vista desde adentro es totalmente razonable. Y esto es importante, lo he dejado en rojo porque es que cualquier religión que vaya en contra de la razón, desde luego no es religión. Una cosa es que no entendamos las cosas, porque nuestro nivel de conocimiento no llega. Pero si está en contra de la lógica y del sentido común, pues lógicamente eso de que una persona que es mística y tal, que levite y que vaya en contra de las leyes de la gravedad, pues es antinatural. ¿Mm? Nos dice que la religión no se deriva de la lógica de la filosofía humana, pero como experiencia mortal es totalmente lógica. La religión es la experiencia de la divinidad en la conciencia del ser moral, de origen evolucionario. Representa la verdadera experiencia con las realidades eternas en el tiempo, la realización de las satisfacciones espirituales aún en la carne. El ajustador del pensamiento no tiene mecanismos especiales para obtener la autoexpresión. Es decir, el ajustador del pensamiento no habla con nosotros. ¿M? Se conecta con la supramente, pero no habla
con nuestra mente. ¿Mm? No hay ninguna facultad religiosa mística para la recepción o la expresión de las emociones religiosas. Estas experiencias se vuelven disponibles mediante el mecanismo natural de la mente mortal. Y en esto yace la explicación de las dificultades del ajustador para ponerse en comunicación directa con la mente material de su morada permanente. El Espíritu Divino hace contacto con el hombre mortal, no mediante sentimientos o emociones, sino en el dominio del pensamiento más elevado y espiritualizado. Son vuestros pensamientos los que os conducen hacia Dios. Y esto es importante. Yo siempre he estado equivocado a lo largo de mi vida y pensaba que el tema de la conexión con Dios, de la oración, de la meditación, me tenía que producir como un estado emotivo, un sentimiento, una emoción, algo hermoso y tal. Pero es que realmente lo que te conecta con Dios son los pensamientos, ¿m? No son las emociones. Las emociones son de carácter humano, son de carácter animal. Uno cuando está enfadado tiene emociones, uno cuando está enamorado tiene emociones, uno cuando tiene odio o tiene cualquier otra, son emociones. ¿M? Pero no tenemos que mezclar las emociones con los pensamientos. Dice que se puede percibir la naturaleza divina tan solo con los ojos de la mente. Pero la mente que verdaderamente discierne a Dios escucha al ajustador residente, dice, pero la mente que verdaderamente discierne a Dios escucha al ajustador residente es la mente limpia. Sin santidad ningún podrá ver a Dios. Toda comunión interna y espiritual de este tipo se denomina discernimiento espiritual. Toda comunión, ¿eh? Estas experiencias religiosas son el resultado de la impresión producida sobre la mente del hombre por la actuación combinada del ajustador y del espíritu de la verdad, a medida que éstas funcionan sobre y por intermedio de las ideas, ideales, visiones y luchas espirituales de los hijos evolucionarios de Dios. La religión vive y prospera, entonces, no por la vista y el sentimiento, sino más bien por la fe y el discernimiento interior. Consiste no en el descubrimiento de nuevos hechos o en el hallazgo de una expresión única, sino más bien en el descubrimiento de significados nuevos y espirituales de los hechos ya bien conocidos por la humanidad. Y muchas cosas que actualmente pasan desapercibidas, cuando uno lo enfoca desde el punto de vista de la fe, tienen como otro sentido, otra trascendencia. ¿No? Es decir, yo hace unos años seguramente miraba mi jardín y decía, ¡ay, qué plantas más hermosas, qué bellas y tal! Y ahora me di cuenta que eso forma parte de una creación y forma parte de una manifestación de Dios a través de la materia. La experiencia religiosa más elevada no depende de actos previos de creencias, tradición y autoridad. Tampoco es la religión el vástago de sentimientos sublimes y emociones puramente místicas. Más bien, es una experiencia profunda, honda y real de la comunión espiritual con las influencias espirituales residentes en la mente humana. Y en cuanto dicha experiencia se puede definir en términos de psicología, es simplemente la experiencia de experimentar la realidad, de creer en Dios como la realidad de tal experiencia puramente personal. Y básicamente lo que nos está diciendo es que la experiencia religiosa es algo mucho más profundo. Es realmente sentir que nosotros formamos parte de Dios y que de alguna forma estamos sumidos dentro de un proyecto divino y que realmente lo importante es esa fe que es la que nos une al Padre Celestial, porque es la única puerta que tenemos para conectarnos a ellos y que realmente vamos a experimentar dentro de nosotros nuevos significados y nuevas experiencias en base a esa fe. Es decir, esa fe está muy relacionada con el conocimiento, lógicamente. Dice, aunque la religión no sea el producto de las especulaciones racionalistas de una cosmología material, y esto es importante, es sin embargo la creación de un discernimiento interior totalmente racional que se origina en la experiencia mental del hombre. La religión no nace de las meditaciones místicas ni de las contemplaciones aisladas, aunque sea por siempre más o menos misteriosa y siempre indefinible e inexplicable en términos de razón intelectual pura y de lógica filosófica. Lógicamente, hablar de fe y hablar de esa conexión con nuestro Padre Celestial es difícil de explicárselo por la lógica,
a un hermano que no comparte nuestra fe o que comparte otra fe. ¿No? Eso forma parte del ser de cada uno de nosotros. Los gérmenes de la verdadera religión se originan en el dominio de la conciencia moral del hombre y son revelados en el crecimiento del discernimiento interior espiritual del hombre. Esa facultad de la personalidad humana que crece como consecuencia de la presencia del ajustador del pensamiento, revelador de Dios en la mente mortal hambrienta de Dios. Es decir, realmente el único que nos revela la presencia de Dios es el propio Dios que reside dentro de nosotros. Esa experiencia, que es una experiencia sublime, es una experiencia entre el Creador y cada uno de vosotros. Entonces, esa experiencia, y como es una experiencia vivencial, no se puede transmitir a otro hermano que no tenga la misma creencia filosófica. ¿M? Nos dicen igualmente los reveladores que la fe une el discernimiento moral con las discriminaciones conscientes de los valores y el sentido de deber evolucionario persistente. Completa el linaje de la verdadera religión. La experiencia de la religión eventualmente da como resultado la conciencia certera de Dios y la seguridad indudable de la sobrevivencia de la personalidad creyente. Dice, así pues, se puede ver que los deseos religiosos y los impulsos espirituales no son de naturaleza tal como para conducir a los hombres meramente a querer creer en Dios, sino más bien que son de una naturaleza y poder tal que los hombres quedan profundamente marcados por la convicción de que deben creer en Dios. El sentido de deber evolucionario y las obligaciones consiguientes a la iluminación de la revelación producen una impresión tan profunda sobre la naturaleza moral del hombre que éste finalmente llega a esa situación de la mente y actitud del alma en la que concluye que no tiene derecho a no creer en Dios. Bueno, la sabiduría más elevada y superfilosófica de un individuo, así esclarecido y disciplinado, instruye en el último término que dudar de Dios o desconfiar de su bondad equivaldría a traicionar la cosa más real y profunda dentro de la mente y del alma humana, el ajustador del pensamiento, el ajustador divino. Y si queréis hacer algún comentario o hacer una pregunta, pues la religión empezó hace muchísimo tiempo, ya con los espíritus y con cuando se morían los padres, las madres, los hermanos, consideraban los espíritus, adoraban a los espíritus, veían espíritus en todos los sitios. Y ese concepto de religiosidad se ha ido evolucionando. Hacían sacrificios, intentaban de alguna forma comprar a los dioses, unos dioses pequeñitos, porque cada uno tenía su dios. El concepto de la religión ha ido evolucionando y yo, a nivel macro, con grandes organizaciones religiosas, pero que desgraciadamente la religión que más nos podría interesar a nosotros, que es la religión católica o la religión cristiana, pues se ha ido quitando las prendas importantes de lo que es poner todo el potencial en la fe, en Dios. Y cuando digo fe, digo en la confianza en nuestro Padre Celestial, en asumir de que todo lo que ocurre en esta existencia forma parte de una realidad y que está lleno de inevitabilidades y que tenemos que asumirlas como una experiencia personal para ir evolucionando y creciendo, ¿no? Entonces, eso ha evolucionado muy poco. Entonces, realmente la única religión personal que ha trascendido esa visión es la visión urantiana, ¿no? Es decir, saber, ya sabemos dónde vamos, ya sabemos lo que va a pasar con nosotros, ya sabemos el destino que vamos a tener nosotros. Entonces, lógicamente, las demás religiones evolutivas que no tienen esa potencialidad que tiene la revelación, pues lógicamente adolecen. Entonces, todavía están sumidas en el miedo. Si alguno quiere hacer una reflexión. Y si no, pasamos al siguiente punto. El hecho de la religión. La realidad de la religión consiste totalmente en la experiencia religiosa de los seres humanos racionales y promedios. Y este es el único sentido en el cual la religión se puede considerar científica o aún psicológica. La prueba de que la revelación es este mismo hecho de la experiencia humana. El hecho de que la revelación sintetiza las ciencias aparentemente divergentes de la naturaleza y la teología de la religión en una filosofía uniforme y lógica del universo. Una explicación coordinada y continua tanto de la ciencia como de la religión
creando así una armonía de mente y satisfacción de espíritu que responde en la experiencia humana a aquellas interrogaciones de la mente mortal, que desea saber cómo cumple el infinito su voluntad y sus planes en la materia con las mentes y sobre el espíritu. La razón es el método de la ciencia, la fe es el método de la religión, la lógica es la técnica intentada de la filosofía. La revelación compensa la ausencia del punto de vista morontial, proveyendo una técnica para llegar a la unidad en la comprensión de la realidad y de las relaciones de la materia y el espíritu por la mediación de la mente. La verdadera revelación no vuelve jamás artificial a la ciencia, irrazonable a la religión, ni ilógica a la filosofía. La razón, mediante el estudio de la ciencia, puede conducir a través de la naturaleza de vuelta a una primera causa, pero se necesita la fe religiosa para transformar la primera causa de la ciencia en un Dios de salvación, y la revelación se necesita ulteriormente para validar tal fe, tal discernimiento interior espiritual. Existen dos razones básicas para creer en un Dios que fomenta la supervivencia humana. Uno, la experiencia humana, la seguridad personal, la esperanza y confianza de que de algún modo son registradas e iniciadas por el ajustador de pensamiento residente. La revelación de la verdad, sea por ministerio personal directo del Espíritu de la Verdad, por el autootorgamiento mundial de hijos divinos o a través de las revelaciones de la palabra escrita. La ciencia acaba su búsqueda por la razón en la hipótesis de una primera causa. La religión no se detiene en su trayectoria de fe hasta no estar segura de un Dios de salvación. El estudio discriminatorio de la ciencia sugiere lógicamente la realidad y existencia de un absoluto. La religión cree sin reservas en la existencia y realidad de un Dios que fomenta la supervivencia de la personalidad. Lo que la metafísica completamente fracasa en hacer, lo que aún la filosofía parcialmente fracasa en hacer también, lo hace la revelación. Es decir, que afirma que esta primera causa de la ciencia y el Dios de salvación de la religión son una y la misma deidad. La razón es la prueba de la ciencia de la fe, la prueba de la religión, la lógica, la razón es la prueba de la ciencia, la fe la prueba de la religión y la lógica la prueba de la filosofía. Pero la revelación se valida solo por la experiencia humana. La ciencia produce conocimiento, la religión produce felicidad, la filosofía produce unidad. La revelación confirma la armonía experimental de este alcance trino a la realidad universal. La contemplación de la naturaleza puede tan solo revelar a un Dios de la naturaleza, un Dios de movimiento. La naturaleza exhibe tan solo la materia, el movimiento y la animación, es decir, la vida. La materia más la energía, bajo ciertas condiciones, se manifiesta en formas vivas, pero aunque la vida natural sea de esta manera relativamente continua como fenómeno, es totalmente transitoria en cuanto a las individualidades. La naturaleza no proporciona base para la creencia lógica en la supervivencia de la personalidad humana. El hombre religioso que encuentra a Dios en la naturaleza ya ha encontrado primero a ese mismo Dios personal en su propia alma. La fe revela a Dios en el alma. La revelación, el sustituto del discernimiento interior morontial en un mundo evolucionario, permite al hombre ver en la naturaleza al mismo Dios que la fe exhibe en su alma. Así pues, la revelación consigue formar un puente entre lo material y lo espiritual, aún entre la criatura y el creador, entre el hombre y Dios. La contemplación de la naturaleza señala lógicamente que existe una guía inteligente, aún una supervisión viviente, pero no revela en ninguna forma satisfactoria a un Dios personal. Por otra parte,
La naturaleza no demuestra nada que impida considerar al universo como la obra del Dios de la religión. No se puede hallar a Dios a través de la naturaleza por sí sola, pero una vez que el hombre le haya encontrado de otra manera, el estudio de la naturaleza se vuelve completamente acorde con una interpretación más elevada y espiritual del universo. La revelación como fenómeno de época es periódica. Como experiencia personal humana es continua. La divinidad funciona en la personalidad mortal como el don ajustador del Padre, como el espíritu de la verdad del Hijo y como el Espíritu Santo del Espíritu del universo. Mientras que estas tres dotaciones supermortales se unifican en la evolución experiencial humana como el ministerio del Supremo. La verdadera religión es discernimiento interior de la realidad, el vástago de fe de la conciencia moral y no un simple consentimiento intelectual en un cuerpo de doctrinas dogmáticas. La verdadera religión consiste en la experiencia de que el espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La religión consiste no en proposiciones teológicas, sino en discernimiento espiritual interior y sublimidad de la confianza. Esta parte la resalté porque me parece tan bonita esa definición de la verdadera religión, que significa experimentar una sensación de grandeza y elevación espiritual que nace de una profunda confianza en nosotros mismos y en el Creador. Es como sentir una paz interior tan intensa que nos conecta con algo más grande que nosotros. Ahí podríamos entrar como en un detalle que podríamos discutir en alguna otra ocasión de en qué momento somos nosotros o en qué momento nosotros logramos conectarnos con esa espiritualidad, con la verdadera religión o desarrollarla y en qué momento influye Dios, o sea, en qué momento se fusiona, nos fusionamos con el Padre para aquí, en esta vida material, lograr algo algo de aprendizaje, digámoslo, algo de ascensión. Bueno, tu naturaleza más profunda, el ajustador divino, crea dentro de ti un hambre y sed de rectitud, un certero deseo de perfección divina. La religión es el acto de fe del reconocimiento de este impulso interior al alcance divino. Así se obtiene esa confianza y seguridad del alma de la cual te vuelves consciente como camino hacia la salvación. La técnica de la supervivencia de la personalidad y todos aquellos valores que has llegado a considerar verdaderos y buenos. Todo eso con base en la experiencia. La comprensión de la religión no ha sido nunca ni será jamás dependiente de gran saber o de lógica ingeniosa. Es discernimiento interior espiritual. Y esa es precisamente la razón por la cual algunos de los más grandes maestros religiosos del mundo, aún los profetas, a veces han poseído tan poco de la sabiduría del mundo. La fe religiosa está al alcance tanto de los cultos como de los incultos. La religión debe ser por siempre su propio crítico y juez. No puede ser observada, ni mucho menos comprendida desde afuera. La única seguridad que tiene de un Dios personal consiste en tu propio discernimiento en cuanto a tu creencia en las cosas espirituales y experiencia con ellas. Para todos aquellos de tus semejantes que hayan tenido una experiencia similar, no es necesario ningún argumento sobre la personalidad o la realidad de Dios. A veces perdemos mucho tiempo argumentando. Mientras que para todos los demás hombres que no están seguros de Dios de esta manera, no hay argumento posible que pueda ser jamás realmente convincente. La psicología puede, en efecto, intentar estudiar los fenómenos de las reacciones religiosas al medio ambiente social, pero no puede esperar jamás penetrar los motivos y mecanismos reales e interiores de la religión. Tan solo la teología, la provincia de la fe y la técnica de la revelación puede proporcionar un recuento inteligente de la naturaleza y contenido de la experiencia religiosa. Al principio del numeral se nos habla de la mente mortal ahí en un pedacito. Aquí lo vamos a ver en el documento 111 al que no hayamos llegado. Nos define que la mente mortal es un sistema temporal de intelecto prestado a los seres humanos para uso durante una vida material. Y según usen esa mente,
estarán o aceptando o rechazando el potencial de la existencia eterna. O sea, aquí tenemos una tarea muy grande. Eh, este numeral nos justifica la revelación. Primero nos dice que la revelación une las ciencias de la naturaleza y la teología en una filosofía lógica del universo. Nos dice también que ofrece una explicación coherente que armoniza la ciencia y la religión, que satisface las inquietudes de la mente humana, que valida la armonía en la experiencia de la razón, la fe y la lógica. También nos dice que valida la armonía en la experiencia de la razón, la fe y la lógica, que forma un puente entre lo material y lo espiritual, entre la criatura y el creador, entre el hombre y Dios. Nos dice que la revelación como fenómeno de época es periódica, eso sí ya lo sabíamos, y que como experiencia personal humana es continua. Pero quiero advertir aquí que no caigamos en el mismo error de antaño haciendo culto de la revelación en sí misma. Porque aquí también en este numeral se nos explica que la práctica de la religión personal debemos enfocarla en cultivar, desarrollar y unificar las tres dotaciones supermortales que son el don del ajustador del Padre, el espíritu de la verdad del Hijo y el Espíritu Santo del Espíritu del Universo. Lo cual también nos dice que está al alcance de todos nosotros sin excepción ninguna. Eh, ¿Algún otro comentario que quieran aportar, chicos? La revelación básicamente es un documento escrito, un documento que a través de la fe nosotros intentamos comprender, como estamos haciendo en estos momentos, porque realmente está expandiendo nuestra mente y estamos conceptuando una realidad que supera la realidad física que estamos observando. Es decir, hasta ahora, el mundo de la religión y el mundo y el cosmos era un tema completamente diferente. Es decir, los religiosos de cualquier grupo religioso contemplaban el cosmos como una cosa que está allí, pues como contemplamos un jardín de flores, ¿no? Digamos que el cosmos forma parte de la astronomía, pero no tiene que ver nada con la religión. De hecho, no le hace, a muchas religiones la cosmología no le hace falta para nada. La única revelación que ha, digamos, armonizado la creencia, la fe en nuestro Padre Celestial y el cosmos es precisamente la revelación, porque todos sabemos que nuestra casa está precisamente en el cosmos, no nos vamos a quedar aquí. Entonces, es importante que, porque la revelación no ha abierto la mente y ha conseguido unir todo lo externo con lo que ocurre dentro de nuestro mundo material, dentro de nuestro planeta. Y eso es un tema específicamente de la revelación urantiana. Nada más, no existe ninguna otra religión en el mundo donde armonice esos dos campos de estudio y de investigación. Hoy no me quiero extender más, perdonad. 3. Las características de la religión. La religión es tan vital que persiste en ausencia de la erudición. Vive a pesar de su contaminación con cosmologías erróneas y filosofías falsas. Sobreviene aún a la confusión de la metafísica. A través de todas las vicisitudes históricas de la religión, y en ellas siempre persiste aquello que es indispensable para el progreso, la supervivencia humanos, la conciencia ética y moral. La fe, visión o institución espiritual es la dote de la mente cósmica en asociación con el ajustador de pensamiento que constituye el don del Padre para el hombre, la razón espiritual, la inteligencia del alma, es la dote del Espíritu Santo, el don del espíritu creativo al hombre. La filosofía espiritual, la sabiduría de las realidades espirituales, es la dote del espíritu de la verdad, el don combinado de los hijos autootorgadores a los hijos de los hombres, y la coordinación, intersociación e intersociación de estas dotes espirituales constituyen al hombre en una personalidad espiritual con un destino potencial.
Es lo que el ajustador posee de la misma personalidad espiritual en su forma primitiva y embrionaria, lo que sobreviene a la muerte natural de la carne. Esta entidad compuesta de origen espiritual en asociación con la experiencia humana está habilitada mediante el camino vivo previsto por los hijos divinos a sobrevivir bajo la custodia del ajustador a la disolución del yo material, de la mente y la materia, cuando dicha asociación transitoria de lo material y lo espiritual se divorcia debido a la cesación del movimiento vital. A través de la fe religiosa, el alma del hombre se revela a sí misma y demuestra la divinidad potencial de su naturaleza emergente por las formas características en que induce a la personalidad mortal a reaccionar ante ciertas situaciones intelectuales y sociales difíciles y de prueba. La genuina fe espiritual, conciencia moral auténtica, se revela en que, 1, ocasiona el progreso de la ética y de la moral a pesar de las tendencias animalísticas inherentes y adversas. 2, produce una gran confianza sublime en la bondad de Dios y aún frente a un amargo desencanto de la derrota total. Genera un profundo valor y confianza a pesar de la adversidad natural y la calamidad física. Exhibe un aplomo inexplicable y una tranquilidad constante a pesar de la presencia de enfermedades desconcertantes y aún de sufrimiento físico agudo. Aquí está tu ejemplo, Javier. Mantiene un aplomo misterioso y un equilibrio de la personalidad frente al maltrato y las injusticias más flagrantes. Mantiene una confianza divina en la victoria final a pesar de las crueldades de un hado aparentemente ciego y la aparente indiferencia total al bienestar humano de las fuerzas naturales. Persiste en la creencia indestructible en Dios, a pesar de todas las demostraciones contrarias de la lógica y resiste con éxito todos los demás sofismas intelectuales. 8. Continúa exhibiendo una fe infalible en la supervivencia del alma, a pesar de las enseñanzas engañosas de la ciencia falsa y de los delirios persuasivos de la filosofía defectuosa. Vive y triunfa a pesar del peso demoledor de las civilizaciones complejas y parciales de los tiempos modernos. 10. Contribuye a la supervivencia continuada del altruismo a pesar del egoísmo humano, de los antagonismos sociales, las avideces industriales y los desajustes políticos. 11. Se adhiere en forma inquebrantable a la creencia sublime en la unidad universal y en la guía divina a pesar de la presencia desconcertante del mal y del pecado. 12. Continúa adorando a Dios a pesar de todo y de cada cosa. Se atreve a declarar, aunque me matare, seguiré sirviéndole. Sabemos, pues, mediante tres fenómenos, que el hombre tiene un espíritu o espíritus divinos residentes en él. En primer término, por experiencia personal, la fe religiosa. En segundo término, por la revelación personal y racial. Y en tercer término, por la exhibición sorprendente de las reacciones tan extraordinarias y poco naturales a su medio ambiente material como las que se ilustran en la enumeración arriba mencionada de 12 actuaciones de aspecto espiritual en la presencia de las tesituras reales
y difíciles de la existencia humana real. Y es precisamente tal actuación vital y vigorosa de la fe en el dominio de la religión la que da al hombre mortal derecho a afirmar la posición personal y la realidad espiritual de esa dote coronada de la naturaleza humana, la experiencia religiosa. A ver, eh, cada uno de nosotros podemos ver que a lo largo de la historia la religión fue evolucionando y como dice en el documento este, eh, antes había muchas cosas que no sabíamos o que estábamos equivocados o había filosofías que estaban equivocadas y sin embargo la religión persistió. ¿Sí? Entonces, posiblemente hoy todavía en lo que tiene que ver con lo científico, nos falte aprender muchas cosas y sin embargo vamos evolucionando en lo que tiene que ver con la religión. Entonces, hay algo que en el sentir que uno puede tener con la experiencia personal con Dios, que no tiene una prueba científica, ¿sí? O sea, normalmente una prueba científica tiene una fórmula matemática. En nuestro caso no es así. No, así como decía Javier, ¿no? Que no podemos transmitirle a otra persona nuestra fe, ¿sí? Nuestra convicción, tampoco van a poder los científicos asegurar de que Dios existe porque hay una fórmula matemática de que Dios existe. Eso necesitará de otro tipo de conocimiento y de confianza, ¿sí? Así que bueno, no sé si hay alguien que quiera colocar alguna reflexión. Me imagino que Javier algo tiene para decir. Desde luego que malo eres, Claudio. Bueno, pues ya que me lo pides, mira, os voy a contar una anécdota que es que, no sé si lo sabéis, pero si no lo cuento. Yo llevo la administración de una red social eh, que es multirreligiosa. No solamente hay gente, hay personas, seguidores de la figura antiana, sino que hay de todos los grupos religiosos, ¿no? Y son casi 22.000 personas las que hay. Y yo diariamente publico un post por lo menos, o dos posts, sobre diferentes reflexiones relacionadas con el libro Durante. Pero no solamente las publico en esa plataforma, sino que las publico como en 30 plataformas diferentes. Y hay en grupos religiosos como católicos, protestantes, taoístas, hinduistas, que me lo admiten, ¿no? Pero también publico dentro de de grupos que son de ateos. Son grupos de ateos. Entonces, una de las veces, normalmente no suelen interactuar, ¿no? Porque un verdadero ateo le debe de importar un pimiento. Pero bueno, hay ateos que están pidiendo a gritos creer en Dios. A gritos están pidiendo, están deseando que alguien le demuestre que Dios existe. Y yo eso lo veo como es algo que se ve perfectamente, la necesidad de querer creer en Dios, pero no creer, porque no quiero creer, porque no me interesa creer. Entonces, mando un post y entonces hay una persona que se pone en contacto conmigo y me dice, pero así públicamente, y me dice, demuéstreme usted que Dios existe. Y entonces yo humildemente dije, vamos a ver, yo no le puedo demostrar a usted que Dios existe. Para mí Dios existe perfectamente y daría cualquier cosa porque estoy plenamente convencido de que Dios existe. Entonces, pero no se lo puede usted demostrar. Y entonces le dice, ¿ves cómo Dios no existe? Ni usted lo puede demostrar. Entonces yo utilicé las mismas herramientas que él. Dije, bueno, si usted realmente tiene más conocimiento que yo, por favor, demuéstreme usted que Dios no existe. Y automáticamente se acaba la conversación. ¿Por qué? Porque ellos es un tema de fe. Pero es que además la ciencia no tiene capacidad para demostrar la no existencia de Dios. Porque incluso hay más elementos racionales de la creencia de Dios que de la no existencia de Dios. Porque ante la física actual y la cosmología actual es muy difícil interpretar que habiendo miles de millones y millones de galaxias, seamos nosotros los únicos seres inteligentes
que estamos en este universo, ¿no? Y que además no existe Dios. Es decir, eso se ha creado de la nada. Es decir, la nada se junta con la nada y da un roles. Es absurdo, ¿no? Y un rol es mucho más sencillo que el mecanismo de un cuerpo humano o de una flor. Entonces es incomprensible las teorías ateas el intentar explicar la no existencia de Dios, porque no tienen argumento en ninguno. Está fuera de la lógica. Y ellos emplean la lógica. Pero es que aplicando la lógica es incomprensible que no haya un ser inteligente y bueno que no haya creado esta realidad observable, cuando ya se observa que hay otras realidades no observables de otras energías que ni siquiera sabemos que están allí. Le llamamos energía oscura y materia oscura, pero que ni siquiera sabemos de qué estamos hablando. Y entonces es muy fácil callarle la boca a un ateo que intenta ridiculizarte. Era también una reflexión un poco que venía, a lo mejor es paralelo a lo que hemos estado leyendo, que está leyendo Claudio, y nada más de momento. Muchas gracias, Javier. No sé si alguien tiene más alguna reflexión, alguna opinión. Bueno, entonces le pasamos el micrófono a Luis nuevamente. 4. Las limitaciones de la revelación. Puesto que vuestro mundo es en general ignorante de los orígenes, aún de los orígenes físicos, de vez en cuando nos ha parecido sabio proveer instrucción en cosmología. Y siempre esto ha producido problemas para el futuro. Las leyes de la revelación nos frenan considerablemente, debido a la prohibición de impartir conocimiento no ganado o prematuro. Toda cosmología presentada como parte de la religión revelada está destinada a ser superada en un periodo muy corto. Por lo tanto, los estudiantes futuros de tal revelación están tentados a descartar todo el elemento de verdad religiosa genuina que pueda contener, debido a que descubren errores frente a las cosmologías asociadas que allí se presentan. La humanidad debe comprender que nosotros, quienes participamos en la revelación de la verdad, estamos limitados muy rigurosamente por las instrucciones de nuestros superiores. Es decir, se refiere a los reveladores mismos, ¿no? Están limitados muy rigurosamente por las instrucciones de nuestros superiores. No tenemos libertad para anticipar los descubrimientos científicos de 1000 años. Los reveladores deben actuar de acuerdo con las instrucciones que forman parte del mandato de revelación. No vemos forma alguna de superar dicha dificultad, ni ahora ni en un tiempo futuro. Bien sabemos que mientras los hechos históricos y las verdades religiosas de esta serie de presentaciones reveladoras permanecerán en los registros de las eras venideras, dentro de pocos años muchas de nuestras declaraciones sobre las ciencias físicas necesitarán una revisión como consecuencia de desarrollos científicos adicionales y de nuevos descubrimientos. Estos nuevos desarrollos los anticipamos desde ya, pero se nos prohíbe incluir tales hechos aún no descubiertos por la humanidad en nuestros registros de revelación. Aclaremos que las revelaciones no son necesariamente inspiradas. La cosmología de estas revelaciones no es inspirada. Está limitada por el permiso que tenemos para la coordinación y selección del conocimiento actual. Aunque el discernimiento divino o espiritual sea un don, la sabiduría humana debe evolucionar. La verdad es siempre una revelación. Es una autorrevelación cuando surge como resultado del trabajo del ajustador residente. Y es una revelación de época cuando se presenta mediante la función de alguna otra agencia, grupo o personalidad celestial. Estas dos anteriores son los elementos que conforman la verdad. La verdad es siempre una revelación, autorrevelación y revelación de época. En último análisis, la religión debe juzgarse por sus frutos, de acuerdo con la manera y el grado en el que exhibe su propia excelencia inherente y divina. La verdad puede ser tan solo relativamente inspirada, aunque la revelación es invariablemente un fenómeno espiritual.
Aunque las declaraciones referentes a la cosmología no son jamás inspiradas, esas revelaciones son de inmenso valor en cuanto, por lo menos, aclaran transitoriamente el conocimiento mediante, uno, la reducción de la confusión por la eliminación experta del error. Dos, la coordinación de hechos y observaciones conocidos o a punto de ser conocidos. Tres, la restitución de fragmentos importantes de conocimiento perdido relativo a transacciones de época en el pasado distante, que es algo que nos ha ayudado mucho la revelación, saber cosas que no sabíamos o que se nos habían contado de una manera diferente. Cuatro, el abastecimiento de información, que llenará lagunas vitales en el conocimiento adquirido de otra manera. Y cinco, la presentación de datos cósmicos en una forma tal que ilumine las enseñanzas espirituales contenidas en la revelación acompañante. Bueno, resalto aquí que para construir nuestras propias creencias religiosas nos basamos en lo que sentimos por dentro, que es nuestra experiencia interior, pero también en lo que vivimos a nuestro alrededor, que es nuestra experiencia ambiental. En otras palabras, experiencia interior es nuestras emociones, pensamientos y reflexiones más profundas sobre la vida, sobre la muerte, sobre el universo, sobre Dios, esas partes que nos ha enseñado la revelación. Y la experiencia ambiental, pues lo que vemos, vivimos, convivimos con nuestra familia, aprendemos de nuestro entorno, cultura, sociedad, que también moldea nuestras creencias religiosas. La religión ampliada por la revelación. La revelación es una técnica mediante la cual se le ahorran eras y eras de tiempo en el trabajo necesario de selección y para separar los errores de la evolución de las verdades de adquisición espiritual. La ciencia trata de los hechos, la religión se preocupa tan solo de los valores. Mediante la filosofía esclarecida, la mente intenta unir los significados tanto de hechos como de valores, llegando así a un concepto completo de realidad. Recordad que la ciencia es el dominio del conocimiento, la filosofía el reino de la sabiduría y la religión la esfera de la experiencia de la fe. Pero la religión, sin embargo, presenta dos fases de manifestación. La primera es la religión evolutiva, la experiencia de la adoración primitiva, la religión que se deriva de la mente. La segunda es la religión revelada, la actitud universal que se deriva del espíritu, la seguridad de él y la creencia en la conservación de las realidades eternas, la supervivencia de la personalidad y el logro final de la deidad cósmica, cuyo propósito ha hecho todo esto posible. Es parte del plan universal que tarde o temprano la religión evolutiva está destinada a recibir la ampliación espiritual de la revelación. Tanto la ciencia como la religión comienzan suponiendo ciertas bases generalmente aceptadas para hacer deducciones lógicas. Así también ha de comenzar la filosofía su carrera basándose en la suposición de las realidades de tres cosas. La primera es el cuerpo material, la segunda es la fase supermaterial del ser humano, el alma, o incluso el espíritu residente. La tercera es la mente humana, el mecanismo para la intercomunicación e interasociación entre el espíritu y la materia, entre lo material y lo espiritual. Los científicos reúnen hechos, los filósofos coordinan ideas, mientras los profetas exaltan ideales. El sentimiento y la emoción son concomitantes invariables de la religión, pero no son la religión. La religión puede ser el sentimiento de la experiencia, pero no podemos decir que sea la experiencia del sentimiento. Ni la lógica, que es la racionalización, ni la emoción, que es el sentimiento, son esencialmente parte de la experiencia religiosa, aunque ambas puedan estar asociadas en formas variadas con el ejercicio de la fe en el adelanto del discernimiento espiritual de la realidad, todo de acuerdo con el estado y la tendencia temperamental de la mente individual. La religión evolutiva es la manifestación exterior de la dote del ayudante de la mente del universo local, encargado de crear y fomentar la tendencia a la adoración en el hombre evolutivo. Estas religiones primitivas se ocupan directamente de la ética y la moral, el sentido del deber humano. Estas religiones se basan en la seguridad de la conciencia y dan como resultado la estabilización
de civilizaciones relativamente éticas. Las religiones reveladas personalmente están patrocinadas por los espíritus de dotación que representan a las tres personas de la Trinidad del Paraíso y se ocupan especialmente de expandir la verdad. La religión evolutiva lleva al individuo la idea del deber personal. La religión revelada acentúa cada vez más el amor, la regla de oro. La religión evolucionada se apoya enteramente en la fe. La revelación tiene la seguridad adicional de su presentación ampliada de las verdades de la divinidad y de la realidad y el testimonio aún más valioso de la experiencia real que se acumula como consecuencia de la unión y práctica de trabajo de la fe evolutiva con la verdad revelada. Tal unión trabajadora de la fe humana y la verdad divina constituye la posesión de un carácter que está bien encaminado hacia la adquisición real de la personalidad morontiana. La religión evolutiva provee tan solo la seguridad de la fe y la confirmación de la conciencia. La religión revelada provee la seguridad de la fe más la verdad de una experiencia viva en las realidades de la revelación. El tercer paso en la religión, o la tercera fase de la experiencia de la religión, tiene que ver con el estado morontial, la comprensión más firme de Mota. En la progresión morontial, las verdades de la religión revelada se van ampliando cada vez más y más conocerás la verdad de los valores supremos, de las bondades divinas, de las interrelaciones universales, las realidades eternas y los destinos últimos. Cada vez más a lo largo de la progresión morontial, la seguridad de la verdad va reemplazando la seguridad de la fe. Cuando finalmente sea llamado a las filas del verdadero mundo espiritual, las seguridades del discernimiento espiritual puro operarán en lugar de la fe y de la verdad, o más bien juntamente con estas técnicas previas de seguridad de la personalidad y superpuestas a ellas. Bueno, Continuamos. continuamos. 6. La experiencia religiosa progresiva. La fase morontial de la religión revelada tiene que ver con la experiencia de supervivencia, y su gran impulso consiste en el logro de la perfección del espíritu. También exige un ímpetu más elevado a la adoración asociada con un llamado poderoso a un mayor servicio ético. El discernimiento morontial facilita una conciencia cada vez más amplia del séptuple, el supremo y el último. A lo largo de toda experiencia religiosa, desde su más primitivo inicio en el nivel material hasta el tiempo de la obtención del estado pleno de un espíritu, el ajustador es el secreto de la comprensión personal de la realidad de la existencia del Supremo. Y este mismo ajustador también guarda los secretos de tu fe en el alcance trascendental del último. La personalidad experiencial del hombre en evolución, unida con la esencia ajustador del Dios existencial, constituye la coronación potencial de la existencia suprema y es inherente la base para la eventuación superfinita de la personalidad trascendental. La voluntad moral abraza decisiones basadas en el conocimiento razonado, aumentadas por la sabiduría y sancionadas por la fe religiosa. Estas elecciones son acciones de naturaleza moral y prueban la existencia de la personalidad moral y precursor de la personalidad morontial y finalmente del verdadero estado del espíritu. El tipo evolucionario de conocimiento no es sino la acumulación de material de memoria protoplásmica, o sea, celular. Esta es la forma más primitiva de conciencia de las criaturas. La sabiduría comprende las ideas formuladas a partir de la memoria protoplásmica en el proceso de la asociación y recombinación, y estos fenómenos
diferencian a la mente humana de la meramente animal. Los animales tienen conocimiento, pero solo el hombre posee la capacidad para la sabiduría. La verdad se hace accesible al individuo provisto con sabiduría por el don de dicha mente de los espíritus del Padre y de los hijos, el ajustador del pensamiento y el espíritu de la verdad. Cristo Micael, cuando se autootorgó en Urantia, vivió bajo el reino de la religión evolutiva hasta el tiempo de su bautismo. Desde ese momento hasta el acontecimiento de su crucifixión, llevó a cabo su obra mediante la guía combinada de la religión evolutiva y la religión revelada. Desde la mañana de su resurrección hasta su ascensión, atravesó las múltiples fases de la vida morontial, de la transición mortal desde el mundo de la materia hasta el del espíritu. Después de su ascensión, Micael poseyó la experiencia de la supremacía, la realización del Supremo, y puesto que era la persona única en Nevadón, que poseía la capacidad ilimitada para experimentar la realidad del Supremo, obtuvo inmediatamente el estado de la soberanía de supremacía en su universo local y para sí mismo. Para el hombre, la función eventual y la unidad resultante con el ajustador residente, la síntesis de la personalidad del hombre y la esencia de Dios, lo transforma potencialmente en parte viva del Supremo y asegura a dicho ser anteriormente mortal el derecho al nacimiento eterno de la búsqueda interminable de la finalidad del servicio universal para el Supremo y con él. La revelación enseña al hombre mortal que para comenzar tan magnífica y fascinante aventura a través del espacio, mediante la progresión del tiempo, debe comenzar por organizar el conocimiento en ideas, decisiones, luego exhortar la sabiduría que trabaje sin descanso en su noble tarea de transformar las ideas autoposeídas en ideales cada vez más prácticos, pero sin embargo excelsos. Aún aquellos conceptos que son tan razonables como ideas y tan lógicos como ideales, que el ajustador se atreve a combinarlos y espiritualizarlos, de modo que de tomarlos disponibles para que se asocien en la mente finita en forma tal como para constituirlos en complementos humanos reales. Así, preparados para la acción del Espíritu de la verdad, de los hijos, las manifestaciones espaciotemporales de la verdad del paraíso, la verdad universal, la coordinación de ideas, decisiones, ideas lógicas y verdad divina constituye la posesión de un carácter recto, condición indispensable para la admisión moral, mortal a las realidades en expansión permanente y cada vez más espirituales de los mundos morontiales. Las enseñanzas de Jesús constituyeron la primera religión urantiana que comprendió tan plenamente una coordinación armoniosa de conocimiento, sabiduría, fe, verdad y amor, tan completa y simultáneamente como para proveer tranquilidad temporal, certidumbre intelectual, esclarecimiento moral, estabilidad filosófica, sensibilidad ética, conciencia de Dios y la segunda, la seguridad positiva de la supervivencia personal. La fe de Jesús trató el camino de la finalidad ya de la salvación humana a lo último de la obtención mortal del universo, puesto que proveyó 1. La salvación de las ataduras materiales en la comprensión personal de la filiación de Dios, que es espíritu. 2. La salvación a partir de la esclavitud intelectual,
El hombre conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. 3. La salvación a partir de la ceguera espiritual, la comprensión humana de la fraternidad de los seres mortales y el conocimiento morontial de la hermandad de todas las criaturas universales, el descubrimiento por medio del servicio de la realidad espiritual y la revelación a través del mismo, de la bondad de los valores espirituales. 4. La salvación a partir de la condición incompleta del yo mediante la obtención de los niveles espirituales del universo y a través de la comprensión final de la armonía de Abona y de la perfección del paraíso. 5. La salvación a partir del yo, la liberación de las limitaciones de la autoconciencia a través de la obtención de los niveles cósmicos de la mente suprema y por coordinación con los logros de todos los demás seres autoconscientes. 6. La salvación a partir del tiempo, la obtención de una vida eterna de progresión sin fin en el reconocimiento de Dios y al servicio de Dios. Y 7. La salvación a partir de lo finito, la unión perfeccionada con la deidad en el Supremo y a través de él, mediante la cual la criatura intenta el descubrimiento trascendental del último en los niveles postfinales de lo absonito. Esta salvación séptuple es el equivalente del carácter completo y perfecto de la realización de la experiencia última del Padre Universal. Y todo esto potencialmente está contenido dentro de la realidad de la fe de la experiencia humana de la religión. Y puede estar así contenido puesto que la fe de Jesús estuvo alimentada por realidades aún más allá de lo último y las reveló. La fe de Jesús se aproximó a un absoluto universal en cuanto como tal es posible manifestarse en el cosmos espacio-temporal en evolución. Mediante la apropiación de la fe de Jesús, el hombre mortal puede empezar a saborear en el tiempo las realidades de la eternidad. Jesús hizo el descubrimiento de la experiencia humana del Padre final, y sus hermanos en la carne de la vida mortal pueden seguirle de esta misma manera del descubrimiento del Padre. Aún pueden obtener por lo que son la misma satisfacción en esta experiencia con el Padre como lo logró Jesús con lo que era. Nuevos potenciales se actualizan en el universo de Nevadón como consecuencia del autootorgamiento terminal de Micael. Uno de estos fue la nueva iluminación del camino de la eternidad que conduce al Padre de todos y que puede ser emprendido aún por los mortales materiales, de carne y hueso, en su vida inicial en los planetas del espacio. Jesús fue y es el nuevo camino viviente por el cual el hombre puede alcanzar la herencia divina que el Padre ha decretado será suya si solo la pide. En Jesús se demuestra abundantemente tanto el comienzo como el fin de la experiencia de la fe de la humanidad, aún de la humanidad divina. Continúa ahora Luis. Una filosofía personal de la religión. Una idea es tan solo un plan teórico de acción, mientras que una decisión positiva es un plan de acción ratificado. Un estereotipo es un plan de acción aceptado sin ratificación. Los materiales a partir de los cuales se puede construir una filosofía personal de la religión se derivan tanto de la experiencia interior como de la experiencia ambiental del individuo. El estado social, las condiciones económicas, las oportunidades de instrucción, las tendencias morales, las influencias institucionales, los desarrollos políticos, las tendencias raciales y las enseñanzas religiosas del propio tiempo y lugar
todos ellos se tornan factores que afectan la formulación de una filosofía personal de la religión. Aún el temperamento inherente y la tendencia intelectual determinan en forma marcada la configuración de la filosofía religiosa. La vocación, el matrimonio y los parientes también influyen sobre la evolución de las propias normas personales de vida. La filosofía de la religión evoluciona del crecimiento básico de las ideas, más el vivir experimental en la forma en que ambos son modificados por la tendencia a imitar a los semejantes. La solidez de las conclusiones filosóficas depende de un pensamiento agudo, honesto y discriminatorio en relación con una sensibilidad a los significados y la precisión de la evaluación. Los cobardes morales jamás obtienen altos niveles de pensamiento filosófico. Se requiere valor para invadir los nuevos niveles de experiencia e intentar la exploración de mundos desconocidos de vida intelectual. Tarde o temprano, comienzan a surgir nuevos sistemas de valores, se alcanzan nuevas formulaciones de principios y normas, se modifican hábitos e ideales, se obtiene cierta idea de un Dios personal y seguidamente conceptos cada vez más amplios de las relaciones correspondientes. La gran diferencia entre una filosofía religiosa y una no religiosa del vivir consiste en la naturaleza y nivel de los valores reconocidos y en el objeto de las lealtades. Hay 4 fases en la evolución de la filosofía religiosa. Dicha experiencia puede volverse meramente conformista, resignada a someterse a la tradición y a la autoridad. O puede satisfacerse con ligeros logros, lo suficiente para estabilizar la vida diaria, y por lo tanto queda detenida precozmente en este nivel adventicio. Es decir, una práctica que no es natural ni normal, es eventual, ocasional o esporádica. Con eso se refiere al nivel adventicio. Estos mortales creen que hay que dejar las cosas como están. Un tercer grupo progresa al nivel de la intelectualidad lógica, pero allí se estanca como consecuencia de la esclavitud cultural. Es verdaderamente penoso contemplar intelectos grandiosos mantenidos tan firmemente dentro del cruel abrazo de la esclavitud cultural. Es igualmente patético observar a aquellos que intercambian su esclavitud cultural por las cadenas materialistas de una ciencia falsamente llamada así. El cuarto nivel de la filosofía obtiene la liberación de todas las dificultades convencionales y tradicionales y se atreve a pensar, a actuar y a vivir honesta, leal, valiente y sinceramente. Es ahí a donde nosotros tenemos que llegar. La prueba máxima de toda filosofía religiosa consiste en si ésta distingue o no entre las realidades del mundo material y la de los mundos espirituales, reconociendo al mismo tiempo su unificación en el alcance intelectual y en el servicio social. Una filosofía religiosa sólida no confunde las cosas de Dios con las cosas del César. Tampoco reconoce el culto estético de la pura admiración como sustituto de la religión. La filosofía transforma esa religión primitiva, que era en gran parte cuento de hadas de la conciencia, en una experiencia viva en los valores ascendentes de la realidad cósmica. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué entendimos en este numeral? Bueno, yo quería hacer una reflexión aquí importante. Fijaros cómo cambia la ética y la moral a lo largo del tiempo. Y voy a poner como con ejemplos, porque realmente las religiones son evolutivas, los valores y los significados van cambiando conforme avanza la humanidad. Yo recuerdo que hace 10 años a un perro por la calle le daba una patada, le tirabas una piedra y no pasaba nada. Ahora te meten en la cárcel y te ponen una multa. Hace unos años, muy pocos, 10, 15 años, el meter fuego en el campo, pues no estaba penado. Las cosas como son. Ahora te pueden meter, vamos, un montón de años en prisión. Pero incluso hay cosas mucho más peligrosas como contaminar los ríos. Antes se contaminaba los ríos y no pasaba nada. Ahora mismo está muy penado porque éticamente estamos mal vistos. Y antes los grandes barcos, el petróleo para limpiar una vez que depositaban el petróleo, limpiaban
eh, las cajas, los contenedores en el medio del mar, contaminaban las costas y ahora que te meten en la cárcel, las multas enormes. Es decir, que la ética está cambiando permanentemente. Te diré más, hay cosas que incluso ahora mismo la sociedad conceptúa el aborto pues, como un derecho a la mujer. Es decir, un niño en Estados Unidos con 9 años, con 9 meses puede abortar, pero a los 9 meses y un día, si hace, ya tiene todos los derechos de un ser humano. Bueno, pues todos esos temas seguramente van a evolucionar, van a evolucionar. Entonces, separemos la ética y la moral no de la religión, porque la religión lleva asociado ese tipo de cosas, pero sí de la espiritualidad. Conforme el ser humano evoluciona, su percepción de la realidad y de los valores y de la ética van cambiando y van ajustándose, cada vez son más finos. Y eso nos va haciendo cada vez seres más perfectos, que al final eso está relacionado con la perfección del ser. Adelante, Rafael. Sí, yo quiero adicionar un comentario. Siempre existe em, este punto de conflicto entre ateos y creyentes, en donde los ateos preguntan, ¿no? A los creyentes, bueno, ¿y tú no crees que sin Dios los hombres nos portaríamos bien? O sea, yo creo que simplemente hacer el bien, eso nos llena, eso nos satisface y no necesitamos de un Dios que nos diga qué cosa está bien y qué cosa está mal. Y ese es un punto que ellos consideran a su favor, pero se les olvida que el concepto de bien y mal, sobre todo en un planeta y en una era actual como la mía, es ambiguo, como la que vivimos actualmente, es, es ambiguo. Se nos olvida que necesitamos de una conexión con el espíritu, con Dios, con el espíritu infinito, para, para poder discernir qué está bien, qué está mal. Gracias. Bien, el punto 8, la fe y la creencia. Nos dicen los reveladores que la creencia llega al nivel de la fe cuando motiva la vida y da forma a la manera de vivir. La aceptación de una enseñanza como verdadera no es fe, es meramente una creencia. Tampoco lo es la certidumbre ni la convicción. Un estado mental llega a los niveles de fe tan solo cuando domina efectivamente la manera de vivir. Fíjate, siempre al final hace referencia a la práctica, a la experiencia práctica. La fe es un atributo vivo de la genuina experiencia religiosa personal. Una persona cree en la verdad, admira la belleza y reverencia la bondad, pero no las adora. Esta actitud de fe salvadora está centrada solamente en Dios, quien es todas estas cosas personificadas e infinitamente más. La creencia es siempre limitadora y astringente. La fe es expansiva y liberadora. La creencia fija, la fe libera. Pero la fe religiosa viva es más que la asociación de creencias nobles, es más que un sistema exaltado de filosofía, es una experiencia viva que comprende los significados espirituales, los ideales divinos y los valores supremos. Es conocedora de Dios y servidora del hombre. Las creencias pueden volverse posesiones del grupo, pero la fe ha de ser personal. Se pueden sugerir las creencias teológicas a un grupo, pero la fe únicamente puede surgir en el corazón de las personas religiosas. La fe traiciona su confianza cuando presume negar realidades y conferir sobre sus devotos un conocimiento asumido. La fe traiciona cuando fomenta la traición de la integridad intelectual y menosprecia la lealtad a los valores supremos y a los ideales divinos. La fe nunca escapa del deber de solucionar los problemas del vivir mortal. Y este aspecto lo deberíamos de comentar muchas veces, porque muchas veces hay muchos hermanos que piensan que por el hecho de tener fe en Dios ya se le van a solucionar en la mayoría de los problemas.
La fe viva no fomenta el fanatismo, la persecución ni la intolerancia. La fe no encadena la imaginación creadora, tampoco mantiene un prejuicio razonable hacia los descubrimientos de la investigación científica, otro tema importante que deberíamos de considerar. La fe vitaliza la religión y obliga a la persona religiosa a vivir heroicamente de acuerdo con la regla de oro. El fervor de la fe está de acuerdo con el conocimiento y sus impulsos son el preludio a la paz sublime. No, pero comentaba un aspecto aquí importante y es el hecho de que el hecho de tener fe no significa que nos van a solucionar la vida, ni que esta realidad en la que vivimos, en la que estamos inmersos, de alguna forma, pues bueno, a nosotros se nos van a solucionar los problemas, es decir, que vamos a saltar las inevitabilidades de la existencia. Es decir, vamos a pasar enfermedades como todo el mundo, problemas con los hijos, accidentes, enfermedades, igual que cualquier persona. Es decir, el hecho de tener fe no significa nada, digamos, no nos causa, hace que evolucionemos nosotros como seres espirituales, como auténtico hijo de Dios, pero no quiere decir que tengamos ningún beneficio es proceso. Eso es un tema importante. Y otro aspecto importante que hemos comentado hoy es que la fe es un tema personal, no es un tema de grupo, no es un tema del libro de Urantia, así leyéndolo entre todos, esto es fe, no, la fe es algo muy personal, es la conexión, es decir, es un regalo que nos da la deidad, nos da nuestro Padre Celestial y nosotros lo aceptamos, no lo aceptamos, pero es un regalo puramente personal. Y además tiene que estar un poco, es decir, la fe no puede ir en contra de la propia naturaleza, no va contra las reglas de la naturaleza, no va contra ningún estado de estos sublimes de gente que piensa que por el hecho de que ya se considera religiosa con una alta fe, pues levita y tiene visiones. Y no, 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 no. La fe es algo que está enraizado con la realidad. Y si la ley de la gravedad existe, por el hecho de tener fe y ser muy espiritual, no levita a uno, ¿sabes? Claudio. Simplemente un comentario, o sea, sobre lo que dijiste, o sea, eh, en las circunstancias, eh, la diferencia que tiene el que tiene fe es cómo toma la circunstancia, ¿sí? O sea, cómo la vive, confiando en que Dios, a pesar de las circunstancias, está con uno. Eso nada más quería decir. Claudio, te toca. 9. La religión y la moralidad. No se puede considerar auténtica ninguna revelación profesada de religión si no reconoce las demandas del deber de obligación ética que han sido creadas y fomentadas por la religión evolutiva precedente. La revelación infaliblemente amplía el horizonte ético de la religión evolutiva, expandiendo a la vez simultánea e infaliblemente las obligaciones morales de todas las revelaciones previas. Cuando presumís juzgar críticamente la religión primitiva del hombre o la religión del hombre primitivo, debéis recordar que hay que juzgar a estos salvajes y evaluar su experiencia religiosa de acuerdo con su esclarecimiento y estado de conciencia. No cometáis el error de juzgar la religión de otro con vuestras propias normas de conocimiento y verdad. La verdadera religión es esa convicción sublime y profunda dentro del alma que amonesta obligatoriamente al hombre, que sería erróneo no creer en esas realidades morontiales que constituyen sus conceptos éticos y morales más elevados. Su interpretación más elevada de los grandes valores de la vida y las realidades más profundas del universo, y dicha religión es simplemente la experiencia de entregar lealtad intelectual a los didácticos más altos de la conciencia espiritual. La búsqueda de la belleza es la parte de la religión solo en tanto sea ética y hasta el punto en que enriquezca el concepto de lo moral,
El arte es religioso tan solo cuando está infundido de propósito que sea derivado de motivaciones espirituales elevadas. La conciencia espiritual esclarecida del hombre civilizado no se preocupa tanto por una creencia intelectual específica o por un modo particular de vida como por descubrir la verdad del vivir. La técnica buena y justa de reaccionar a las situaciones constantemente recurrentes de la existencia mortal. La conciencia moral es tan solo un nombre aplicado al reconocimiento y conocimiento humano de aquellos valores éticos y morales emergentes que el deber demanda que el hombre obedezca en el control y guía diarios de la conducta. Aún reconociendo que la religión es imperfecta, existen por lo menos dos manifestaciones prácticas de su naturaleza y función. Uno es el impulso espiritual y la presión filosófica de la religión tienden a hacer que el hombre proyecte su estimación de los valores morales directamente hacia afuera, hacia los asuntos de sus semejantes, la reacción ética de la religión. Dos, la religión crea para la mente humana una conciencia espiritualizada de la realidad divina, basada en conceptos antecedentes de valores morales y derivada por la fe de estos conceptos y coordinada con conceptos sobrepuestos de valores espirituales. La religión de esta manera se torna un censor de los asuntos mortales, una forma de fideicomiso moral, glorificado y confianza en la realidad, las realidades enaltecidas del tiempo y las realidades más duraderas de la eternidad. La fe se vuelve la conexión entre la conciencia moral y el concepto espiritual de la realidad duradera. La religión se vuelve la venida de escape del hombre de las limitaciones materiales del mundo temporal y natural a las realidades excelsas del mundo eterno y espiritual mediante la técnica de la salvación, la transformación morontial progresiva. Aquel que quiera hacer alguna clase de comentario, bienvenido. Está clarísimo que la moral y la ética no son valores absolutos. Es decir, Jesús no predicó valores éticos y morales en su momento. Jesús no dijo en su época cómo tenían que vestir las mujeres o cómo tenían que llevar el pelo de largo o cómo tenías que montar en el burro. No, no, él jamás entró en ningún valor de tipo ético ni moral. Entonces, fijaros en un detalle, para que veáis un poco la relatividad de los valores éticos y morales. Hace 80 años, por ejemplo, que una mujer se bañase en el mar en bikini era moralmente despreciable, vamos. Cualquier religión diría que eso es algo sumamente negativo, ¿no? Y actualmente, pues, se bañan desnudas y no pasa nada. Y he abierto un poco un melón para que opinemos al respecto de la importancia que tiene los valores éticos y morales. Por eso, los valores éticos y morales están fuera de los conceptos religiosos. Adelante, Sael. Respeto mucho la opinión de Javier. Yo tengo una concepción un poquito distinta. Yo considero que Jesús sí vino a hablar de ética cuando nos habla de la verdad del Padre, pues precisamente ahí es donde vemos que nos habla de una ética superior, no una ética eh, como se había venido dando en las religiones evolucionarias o como la filosofía de los griegos. Porque sí, sabemos que la moral tiene que ver con las reglas localmente aceptadas. Entonces, por eso algunas reglas de lo bueno son distintas en algunas sociedades y en algunas otras no. Em, por ahí alguna vez un maestro de ética preguntaba si
si un ladrón tenía moral, entonces muchos decían que no, porque lo moral es lo bueno, pero si vemos desde el punto de vista de los valores del ladrón, pues el ladrón sí tiene moral, está siguiendo sus propios valores, aunque algunos de ellos sean antivalores o valores negativos. Entonces, cuando vemos la utilidad del libro Durantia, que nos habla de esta ética, que nos va a llevar a descubrir la verdad como valor supremo, entonces sí vemos cómo todas las morales, tarde o temprano, en algún momento de la evolución humana, van a coincidir en qué es lo universalmente bueno. Y ahí es a donde se va a coordinar el otro valor supremo que es la belleza. Va a haber armonía dentro de estos dos. Y estas dos juntas pues nos van a dar una versión más amplia de la verdad. Entonces, desde mi punto de vista, siento que Jesús vino a introducirnos un poquito de una ética más avanzada, con miras a expandir los significados de nuestros valores, y que nosotros, cada quien a su propio ritmo, lleguemos a o concibamos estos valores supremos como parte de la gran revelación, ¿no? Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Azael. Tavis, adelante. Uniendo un poquito también mi idea, eh, es como la inteligencia, la inteligencia humana y la sabiduría divina. Cuando, es que así lo entiendo yo, sino que alguien me corrija o tome el hilo de lo que yo quiero decir. Si uno nada más se instruye en la inteligencia intelectual, sin los valores de la sabiduría divina, se vuelve uno arrogante, prepotente, y la inteligencia o el conocimiento no sirve de mucho porque no sirve y no aporta a la sociedad, suprime, reprime y destruye la inteligencia, como la bomba atómica. Y bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias, Tavis. Todos tenemos, hablando de la ética, ¿no? O sea, cuando usamos una herramienta, ¿sí? La podemos usar de dos maneras, para el bien o para el mal. Miremos, por ejemplo, lo que es Internet, ¿sí? O sea, lo podemos usar para el bien, puede ser muy útil y hay muchas cosas malas. Un bisturí, ¿sí? Que se utiliza para hacer operaciones, para salvar vidas, pero puede ser usado como un arma blanca para matar a una persona. Entonces, o sea, nosotros, o sea, a través de la ética, como decía Tavis y Javier, este, tenemos la elección de cómo vamos a utilizar las herramientas que Dios nos da, lo que en este momento, o sea, tenemos a disposición. Vamos a ver. Yo he empezado diciendo que los valores éticos y morales no son absolutos, son progresivos. Incluso hemos leído que no juzguemos a los hermanos nuestros de hace miles de años, la ética y la moral que tenían, porque está adaptada a cada época. Luego, los valores éticos y morales son, digamos, adaptados a la época en la cual el ser humano vive. Ciertas cosas que en un pasado no se consideraban como mal, que estaban mal hechas, eh, se consideraban que estaban bien hechas, hoy día no. Lo que quiero decir con esto es que los valores éticos y morales son relativos y progresivos en función de la época que vayamos viviendo. Yo me imagino que dentro de 1000 años muchos valores éticos y morales que actualmente los valoramos de una forma, seguramente lo van a valorar de una forma completamente diferente, pienso. Y es uno de los problemas que tiene, estamos hablando de la religión, uno de los problemas que tienen todas las religiones de este mundo es que en vez de dedicarse a fomentar y potenciar la espiritualidad en el ser humano, se dedican a arreglar y a legislar sobre valores éticos y morales. Y es un poco lo que quería ser un poco machacón en ese tema, que la religión y la espiritualidad son dos cosas completamente diferentes. Y esta es la religión personal, del espíritu que tenemos en cada uno de nosotros. Y el que nos va a iluminar a cada uno de nosotros es la presencia de nuestra chispa divina dentro de nosotros, que es al que le tenemos que dar explicaciones.
pero no al cura o al compañero o al filósofo o al... No, es nosotros con nosotros mismos, que además somos los peores jueces, porque tú podrás engañar a otra persona, pero a ti mismo no te vas a engañar jamás. Adelante, Gloria. La ética y los valores. Y bueno, los valores sobre todo, las costumbres han cambiado. Por ejemplo, los jóvenes ahora ya pueden, ya viven sin un rito de un matrimonio, conviven y tienen, no tienen por qué estar, vaya, no están calificados con amorales, sino están probando una situación que está ahorita muy con los jóvenes, está muy de moda, se van a vivir juntos, una pareja, y viven con moral y con ética y únicamente pues probando si su convivencia va a ser eh, pues adecuada y no tienen por qué no tener, no están fuera de la moral. Entonces, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dice Javier. Lo que pasa es que viendo los jóvenes cómo piensan ahora, pues tiene uno que tener un poquito de apertura y no calificarlos como amorales o poco éticos. Pienso, ¿no? Esa es una pienso así. Gracias. Gracias, Gloria. Octavio. Hermanitos, buenas tardes, gusto en verlos. Dice que yo quisiera leer estos párrafos. Yo creo que con esto resumimos todo lo que hemos hablado ahorita. Dice, la verdad es la base de la ciencia y la filosofía y ofrece el cimiento, perdón, intelectual para la religión. La belleza patrocina el arte, la música y los ritmos significativos de toda experiencia humana. La bondad comprende el sentido de la ética, moralidad y religión, que es el hambre de la perfección experiencial. El reconocimiento de la verdad implica una mente de estado moral, una mente personal con habilidad para discriminar entre el bien y el mal. Y concluye con esto, dice, pero la posesión de la bondad, que es la grandeza, es la medida del verdadero logro de la divinidad. ¿Sí? O sea que no importa, yo pienso que no importa la época en que se viva, simplemente lo que nos ayude a alcanzar el logro de la divinidad es la moral y la ética que realmente nos debe interesar, que es el cimiento intelectual para la religión, ¿no? En este caso, pues la religión de Jesús, ¿no? La religión personal. Gracias, gusto en saludarlos. Gracias, Octavio. Ahora sí, Javier, por favor. El micrófono es tuyo. La religión como liberadora del hombre. El hombre inteligente sabe que es hijo de la naturaleza, una parte del universo material. Del mismo modo, discierne que no hay supervivencia de la personalidad individual en los movimientos y tensiones del nivel matemático del universo de energía. Tampoco puede el hombre jamás discernir la realidad espiritual mediante el examen de las causas y efectos físicos. Un ser humano también sabe que es una parte de un cosmos ideacional, pero aunque este concepto pueda durar más allá de una vida mortal, no hay nada inherente en el concepto que indique la supervivencia personal de la personalidad que lo concibe. Tampoco va el agotamiento de las posibilidades de la lógica y de la razón a revelar jamás al ser lógico o al ser razonador la verdad eterna de la supervivencia de la personalidad. El nivel material de la ley proporciona la continuidad de causalidad, la respuesta interminable del efecto a la acción antecedente. El nivel mental sugiere la perpetuación de la continuidad ideacional, el flujo incesante del potencial conceptual de los conceptos persistentes. Pero ninguno de estos niveles del universo revela al mortal curioso una avenida de escape de la parcialidad del Estado y del intolerable suspenso de ser una realidad transitoria en el universo, una personalidad temporal condenada a extinguirse cuando se agotan sus limitadas energías vitales. Luego hablamos, si no queréis, hablamos de este tema con más detenimiento. Es solo mediante el camino morontial
que conduce al discernimiento espiritual mediante el que el hombre puede romper las cadenas inherentes a su estado mortal en el universo. La energía y la mente conducen de vuelta al paraíso y a la deidad, pero ni el don de la energía ni el don de la mente del hombre proceden directamente de dicha deidad del paraíso. Solo en el sentido espiritual es el hombre hijo de Dios. Esto es verdad porque es solo en el sentido espiritual que el hombre está presentemente dotado y residido por el Padre del paraíso. La humanidad no podrá jamás descubrir la divinidad, excepto a través del camino de la experiencia religiosa y por el ejercicio de la fe verdadera. La aceptación por la fe de la verdad de Dios permite al hombre escapar de los límites circunscritos de las limitaciones materiales y le otorga una esperanza racional de alcanzar salvoconducto del mundo material, mortal, al mundo espiritual donde la vida es eterna. El propósito de la religión no es satisfacer la curiosidad sobre Dios, sino más bien permitir la constancia intelectual y la seguridad filosófica para estabilizar y enriquecer la vida humana, combinando lo mortal con lo divino, lo parcial con lo perfecto, el hombre y Dios. Y es a través de la experiencia religiosa, a través de la que los conceptos de idealidad del hombre son dotados de realidad. No podrá haber nunca prueba científica o lógica de la divinidad. Importantísimo, porque esto es la gran discusión que tenemos siempre con los ateos. La razón por sí sola no podrá jamás validar los valores y las bondades de la experiencia religiosa. Pero siempre será verdad. El que decida hacer la voluntad de Dios comprenderá la validez de los valores espirituales. Este es el acercamiento más aproximado que pueda hacerse en un nivel mortal al ofrecimiento de pruebas de la realidad de la experiencia religiosa. Esta fe permite el único escape del abrazo mecánico del mundo material y de la distorsión errónea del estado no completo del mundo intelectual. Es la única solución descubierta a la dificultad insuperable en el pensamiento mortal en cuanto a la supervivencia continuada de la personalidad individual. Es el único pasaporte para completar la realidad y para la eternidad de la vida en una creación universal de amor, ley, unidad y logro progresivo de la deidad. La religión cura eficazmente el sentido del aislamiento idealista o la soledad espiritual del hombre. Otorga al creyente la posición de hijo de Dios, ciudadano de un universo nuevo y significativo. La religión asegura al hombre que al seguir el destello de la rectitud que discierne en su alma, se identifica de esa manera con el plan del infinito y el propósito del eterno. Tal alma, liberada inmediatamente, comienza a sentirse cómoda en este universo, su universo. Cuando experimentes tal transformación de la fe, ya no serás una parte esclavizada del cosmos matemático, sino más bien un hijo liberado, volitivo del Padre Universal. Tal hijo liberado ya no luchará solo contra el destino inexorable de la terminación de la existencia temporal, ya no luchará contra toda naturaleza, con las posibilidades irremediablemente en contra suya. Ya no le azotará el temor paralizante de que, tal vez, haya puesto su confianza en un fantasma sin esperanzas o colocando su fe en un error de la fantasía. En cambio, ahora los hijos de Dios se unen en el fervor de la batalla para el triunfo de la realidad sobre las sombras parciales de la existencia. Finalmente, todas las criaturas se vuelven conscientes del hecho de que Dios y todas las huestes divinas de un universo casi ilimitado están a su lado, en la lucha excelsa por obtener la eternidad de la vida y la divinidad del Estado. Estos hijos liberados por la fe participan en forma certera en las luchas temporales del lado de la fuerza suprema y de las personalidades divinas de la eternidad. Aún las estrellas en su curso están ahora luchando por ello. Qué bonito. Aún las estrellas en su curso están ahora luchando por ello. Finalmente,
contemplan el universo desde adentro, desde el punto de vista de Dios. Y todo se transforma de las inseguridades del aislamiento material a la certeza de la progresión espiritual eterna. Aún el tiempo mismo se torna una mera sombra de la eternidad, arrojada por las realidades del paraíso sobre la panoplia móvil del espacio. Bueno, fue presentado por un Melquisedec de Nevadón. Dejo de compartir y podemos comenzar una pequeña, no discusión, esto es una reunión de amigos sobre este tema. Realmente nosotros vivimos una realidad donde estamos inmersos en una realidad material que no vemos más que lo que nos dan nuestros sentidos. Si creemos que hay algo más, es porque tenemos el don de la fe que nos permite expandir nuestra mente y conceptuar de que esto no ha crecido de la nada, sino que alguien inteligente y bueno lo ha hecho. Perdón, no me quiero explayar más. Perdona, Rafael. Bueno, yo, así como Javier, también he tenido algunos intercambios con personas ateas y sobre todo del área académica, ya, porque yo me muevo en el área de las ciencias físico-matemáticas y al momento, pues, como he dado cátedras de matemáticas y de física, pues tengo la oportunidad de subirme a un podio e influir en las mentes de pequeños estudiantes. Son ingenieros nuevos, o ingenieros en semilla, ¿no? Entonces, este, bueno, en el momento en que explico un concepto matemático que se llama los vectores, pues en el momento en que empiezo a explicar los vectores, todo el mundo los entiende y les digo, miren, este es un vector de segunda dimensión, este es un vector de tercera dimensión. Estos son flechitas, pues, estas flechitas. Una flechita va para allá, otra flechita va para allá. Y nosotros podemos medir el ángulo. O sea, es como si sacáramos un transportador y midiéramos el ángulo ahí entre estas dos flechitas. A ver, vamos, las podemos calcular. No necesariamente medir físicamente. Vamos a calcularlo de manera analítica. Mire, así se saca el ángulo. Fíjense nada más. Ahora, les voy a presentar un vector de cuarta dimensión. Y todo el mundo se queda, caray, pues, es muy sencillo, ahí está. Tal, tal, tal y tal. Le pongo 4 numeritos. Muy bien. Y les voy a presentar otro vector de cuarta dimensión. Ta, 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 ta. ¿Ya? Muy sencillo. Pregunta, grafíquenlos. Grafíquenlos. Caray, profesor, pues no lo podemos graficar, ¿verdad que no se puede graficar? Sin embargo, existen. Es más, hasta podemos calcular un ángulo entre ellos. No podemos graficarlos, no podemos verlos, pero podemos calcular el ángulo entre ellos. A ver, vamos a calcularlo y lo calculamos. Ta, 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 ta. Fíjense, estamos calculando un ángulo que no podemos ver, graficar, tocar, sentir, y nos atrevemos a negar la existencia de Dios. Nos atrevemos si nosotros mismos estamos creyendo en algo que no podemos tocar, que no podemos palpar, ni siquiera graficar, que lo creemos porque es un concepto matemático, lo creemos porque es un concepto matemático, pero no lo podemos palpar. ¿Cómo nos atrevemos, por otro lado, a negar la existencia de Dios? ¿No? ¿Cómo podemos creer en esto y en Dios no? ¿Cómo podemos creer en un ángulo y en Dios no? Un ángulo que no podemos, y podemos hacer un cálculo de un vector de séptima dimensión. Vamos a hacer, y lo hacemos, ¿no? La determinamos, y es un ángulo de 120 grados. Caray, ¿y cómo se grafica esto? No se puede. No se puede. Oiga, ¿para qué sirve? Sirve para encontrar, por ejemplo, en el mundo de los sistemas, en inteligencia artificial, la relación semántica entre palabras, por ejemplo, ¿no? Para que un modelo de inteligencia artificial de conejo blanco, el blanco se refiere al conejo. ¿Por qué? Porque el ángulo del vector blanco y el vector conejo es muy pequeño. Tiene mucho que ver. Y les explico cómo tiene aplicaciones. Pero digo, ¿cómo podemos abstraernos, encontrar significado
sofisticados, tener esta mente, cerebro de broca, decía Carl Sagan, tenemos este cerebro de broca que taladra la realidad y matemáticamente creemos en conceptos que no podemos palpar, que no tenemos aquí, que no podemos graficar ni siquiera con computadoras, aceleradores gráficos de última generación, no podemos graficarlo. Y sin embargo, no podemos creer en algo todavía más complicado, más complejo, más con mayor significado, que es la existencia de Dios. Entonces, a todo el mundo, mínimo, esas pequeñas mentes se abren a la posibilidad de creer en Dios. Esa es mi experiencia. Gracias. El Padre Celestial reside en cada uno de nosotros. Vamos a ver, eso que me explica usted es una barbaridad. ¿Cómo ser infinito, eterno, todopoderoso está en cada uno de nosotros? Y yo le digo alguna vez, digo, a gente que es física y matemática, digo, pues es muy fácil de entender. Es tan fácil de entender. ¿Tú entiendes lo que son los fractales? Y dice, los fractales, ya está. No te lo tengo que explicar más. Un fractal, una parte es igual que el todo. Es un concepto matemático que la naturaleza se da en 20.000 ejemplos que tenemos de la naturaleza con las hojas y tal. Pues esa chispa divina, esa presencia de nuestro Padre Celestial, sí, desde nivel matemático, es un fractal del Padre en nosotros. Es igual que el Padre, pero una parte que es exactamente igual que el total. Y con eso, los que son matemáticos entienden el concepto, aunque no te crean, porque le falta la fe, pero se puede entender perfectamente que el Padre Celestial resida en la mente de cada uno de nosotros, en la supramente de cada uno de nosotros. Y es un ejemplo como eso. Cualquier persona que sea inteligente, que conozca algo de física o de matemáticas, dile, el Padre es un fractal en cada uno de nosotros. Y lo entiende perfectamente. Un poco para ayudar tu tesis, Rafael, que me Bravo. Sí, parece así más. es. Sí, también he utilizado la parte de las fractales. He hablado de la parte de las inflorescencias. Por ejemplo, yo decía, les digo yo, ustedes conocen las margaritas, los girasoles, los claveles, malbones, son hortensias. Parecen de lejos, parecen una flor, pero no. Si nos acercamos son múltiples flores. Los de lejos parecen una flor, pero nos acercamos, sacamos la lupa y son múltiples, muchas flores. Eso se llama inflorescencia en biología, en botánica, ¿no? Entonces, desde afuera parece una flor, nos acercamos y son múltiples flores. Bueno, ese es esa es una aplicación del fractal directamente en la biología, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Hay una parte en la vida de Jesús que, bueno, antes que se auto-otorgara, que en las recomendaciones o prohibiciones, que le dice que no se involucre él en ningún movimiento ni religioso ni político, pero que sí puede elevar los valores y yo me imagino éticos, y él con su ejemplo sí, durante su vida y ya, como dice Flor, será modo de urantear cuando lleguemos a la vida de Jesús. Y hay muchos ejemplos en los que Jesús sí enseña valores sin que se involucre en ningún movimiento ni religioso ni político formal. Entonces, yo creo que cuando lleguemos a la vida de Jesús vamos a ir comparando todo eso con lo que estamos viendo ahorita. En los documentos anteriores también hablan sobre Jesús y Jesús enseñó varias cosas de cómo debemos ser, aún en su momento no eran los correctos, pero con el tiempo todo lo que él dijo se va a ir demostrando que sí es lo que debe de ser. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, Waldemar. Pero vamos, como siempre, es reiterar la misma idea de que los valores éticos y morales son progresivos, están permanentemente en progresión. Es verdad que Jesús apuntó, claro, estaba en un momento donde es que valores, aunque yo creo que Jesús apuntó más que a los valores éticos, que algunos lo inicializó esa carrera, esos valores, digamos, fomentó un poco los valores, pero los valores, las gemas del espíritu, la humildad, la compasión,
todo eso, esos valores, la gema del alma, vamos, los valores del espíritu, que él lo fomentó en su vida, pues, en su práctica, ¿no? Yo creo que más, para mí particularmente la figura de Jesús me transmite más el trabajar los valores del alma que los valores meramente éticos y morales de la sociedad en la que vivo ahora mismo, que son progresivos también, y por supuesto hay que apoyarlos a que sean progresivos. Pero yo creo que, por ejemplo, apoyar la humildad e intentar ser, porque los valores del alma son personales, no son sociales, son personales. Esos valores son los que tenemos que ir nosotros aumentando, digamos, la cuantía. Yo siempre pienso que nosotros, por poner un ejemplo, en el fondo hemos venido a este mundo como carbones negros, pero esos carbones, conforme se van tallando, se van convirtiendo en diamantes. Y dependiendo de la talla, esos diamantes reflejan cantidad de colores, auténticamente el arco iris. Y hay tallas realmente finas, otras son más toscas. Pero en el fondo lo que estamos haciendo nosotros es tallando nuestra alma para convertirlo en un auténtico diamante, para un diamante no material, sino un diamante espiritual. Esa es la percepción que yo tengo un poco del mensaje de Jesús, ¿no? Por eso uno dice, tenéis que buscar la perfección. Y buscar la perfección significa buscar la perfección en todo lo que te rodea. José Luis, Sí, gracias. Pues sí, una de las enseñanzas que Jesús manifestó está en el documento 174, donde estaba en el templo y se estaba despidiendo de todos y cada uno de sus apóstoles, como Juan, como Santiago, como Natael, como Felipe, como Mateo, como Tomás, de Simón el celote. Y finalmente es el comentario de Judas, ¿no? Y este comentario que les voy a leer es apropiado para lo que dijo en aquel entonces y que se aplica al momento en donde estamos viviendo, porque nos cae muy bien a algunos, y dice así: y a Judas Iscariote le dijo, Judas, te he amado y he orado para que tú amaras a tus hermanos. No te canses de hacer el bien, y quiero advertirte que te cuides de los senderos resbalosos, de las lisonjas y de los dardos envenenados del ridículo. Entonces, todo lo que dijo Jesús despidiéndose de uno de sus hermanos más queridos y que sabía perfectamente Jesús qué era lo que iba a pasar, a todos les habló de otra forma, pero a Judas le habló de esta forma, así como Javier lo mencionó, de que tratamos de que la forma en que nosotros recibimos el mensaje de Jesús, y como he leído el mensaje de Jesús, está apropiadamente al tiempo actual, de que evitemos hacer el ridículo, de que las lisonjas, de no andar de barberos, de que amemos a nuestros hermanos, es bien actual. Lo que nosotros en un momento determinado, entre la ética y la moral y los mensajes de Jesús, pues es un cernidor que cada quien va a agarrar lo más esencial de los mensajes de Jesús y que nuestra alma va compensada con lo que nosotros podemos hacer para nuestros propios hermanos, estar al servicio de nuestros propios hermanos y hermanas para que los mensajes que ha dado Jesús pues proliferen y nuestras almas tengan esa eternidad a la cual estamos postergados. gracias, José Luis. Les agradezco que estén aquí todos los jueves con nosotros en nuestro grupo y sigamos todos unidos, que el amor del Padre es suficiente para cada uno de nosotros y para todo su gran universo. Y le sobra todavía, es infinito. Y entonces, con ese pensamiento los dejo. Les deseo una Gracias, feliz Carlos. noche, un feliz fin de Feliz semana. noche. Gracias. Saludos a todos. Saludos a Gracias, todos, gracias muchas por el gracias. desvelo, Gracias. Javier. Gracias, Carlos. Hasta luego.